Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz. La calle de Septiembre recibió a Durkot con un soplo de aire frío y el pregón de un vendedor de diarios. Era el mes de septiembre. Una coincidencia, se dijo. Pero no en el tiempo, agregó hundiendo las manos en los bolsillos del pantalón, donde sus dedos jugaron con algunas migas endurecidas que le punzaban suavemente. Unos minutos antes de entrar en la parroquia, el cielo, todavía de un azul luminoso, se combaba suavemente, dejando asomar a su redonda y tersa superficie el parpadeo de algunas estrellas. Durkot levantó la mirada, buscando la propagación de esas minúsculas y palpitantes flores blancas que creyó encontrar en forma de extensos y desgarrados velos de consistencia entre lechosa y textil. No vio ninguna. La ciudad, donde cada vez se instalaban más fábricas, comenzaba a exhalar por la boca de sus chimeneas un aliento entre gris y negro que a esa hora terminaba por cubrir el cielo. Era un manto sin mucha consistencia, como una gasa inmóvil y algo rojiza, porque reflejaba la luz de la ciudad. Bajo esa mancha impura y hermosa, la calle de Septiembre avanzaba dulcemente, enangostándose y empequeñeciendo los árboles, hasta convertirlos en unas mositas obscuras, casi en la línea del horizonte. Cada 100 metros otra calle la cruzaba resueltamente, o se desprendía de ella, triste, como un brazo anquilosado. Algunas estaban mutiladas a 50 metros, pequeñas callecitas, casi privadas al uso de unas pocas casas, donde la noche formaba espacios de sombras y de silencio. Cuando Durkot salió de su casa en dirección a la parroquia, la calle había comenzado a adormecerse, a ceder a la seducción que tiene la luz del atardecer. Las cosas empezaban a borrar sus contornos y perder consistencia, atacadas por una luz que las deformaba lentamente. El paso de la gente copiaba insensiblemente un ritmo que se imponía con suavidad y que también parecía nacer en la luz. Él detenía la pata del caballo en el aire para que sus herrajes golpearan más blandamente en el pavimento. Él sujetaba a los transeúntes por los hombros y los hacía caminar lentamente, o les inclinaba las cabezas tornándolos pensativos. Terminado ese temblor agónico que tiene la luz crepuscular, la noche comenzaba a regir el movimiento de las cosas con un rigor nuevo y angustioso. Durkot pensó que esa forma de vitalidad que circulaba por las calles era la postrera energía nacida de la urgencia de aprovechar los últimos minutos. Algo de esa repentina lucidez que tienen los enfermos un poco antes de morir. Los caballos, seco el sudor con el primer soplo de aire frío, todavía tenían fuerzas para estirar el cuello y apresurar el paso ante la proximidad del descanso. Hasta los transeúntes encontraban la manera de dar a su paso con una celeridad inútil pero elegante. Durkot pasó junto a un mendigo. Un minuto antes se propuso seguir de largo. Vencido por la curiosidad, le dirigió una mirada aparentemente distraída. El mendigo lo estaba observando. Ellos adivinan nuestra intención. La práctica del oficio, se dijo, en un intento por ocultar otro pensamiento. Si hubiera tenido el valor de dejarlo en libertad,
tal vez habría dicho insensibilidad, peor todavía, egoísmo. Me propuse no verlo para protegerme de la piedad. Pero Durkot sintió que ese era un reproche excesivo. Él no pecaba de egoísmo. Se dijo satisfecho de haber dado con un pensamiento tranquilizador, que si evitó detenerse fue precisamente por caridad. Un resto de ingenuidad le hizo creer que al mendigo todavía le era humillante su oficio. Pasando de largo dejaba la impresión de que donde los demás veían un mendigo, él veía un hombre de pie. Pese a todas las argucias de su pensamiento, Durkot no podía evitar un confuso sentimiento de responsabilidad social. En la próxima esquina tal vez, el barrio estaba lleno de ellos. Se libraría de esa pequeña mortificación conciencial echando algunos centavos en el sombrero de otro mendigo. Al cruzar la calle, entre dos automóviles que amenazaban encontrarlo antes de que ganara la acera, recordó por última vez la turbia mirada del mendigo y el fulgor violáceo que tenían sus labios entreabiertos. Durkot se detuvo. ¿Por la derecha o por la izquierda? Dejó la elección al destino. Con frecuencia le sucedía buscar en las cosas inanimadas o en los animales, a veces hasta en un color o un ruido, la respuesta que el destino le enviaba para alguna interrogación apremiante. Esperaba estos signos de orientación con un fervor casi religioso. Por fin decidió: por donde aparezca alguien. Llegó un perro blanco por la acera derecha y casi al mismo tiempo un borracho tambaleante abrió las puertas de una cantina sobre la acera izquierda. No esperaba esto. ¿Un animal o un hombre? Advirtió que su imaginación lo llevaría a deducciones difíciles de interpretar. El que orine primero, resolvió. El perro se detuvo junto a un poste. Durkot lo miraba con impaciencia. Levantó la pata y aunque Durkot no vio claramente, supo por un ruido que le era familiar que el destino había elegido la acera derecha. La acera derecha corría junto a una interminable pared de ladrillo pintada de blanco, probablemente la parte posterior de un colegio fiscal. La ausencia de peatones y sobre todo la simetría de esa pared lo incitaron a ordenar sus pensamientos. Sabía que sería esta acera. Rara vez me equivoco. Además, por esta se camina más libremente. No hay cantinas. María debe estar esperando. Hay que reconocer que el cura es desconcertante. 70 años. A 1 o 2 de su muerte. Porque está enfermo. ¿Qué pensamientos? Esa audacia es lo que me falta. A mis 35 años. No son pocos. Para un escritor son poquísimos. Todavía no he publicado nada. No importa. No es cuestión de cantidad. Ya veremos cuando comience el primero. ¿Escribiré alguno? La verdad es que empiezo a perder confianza. No es para nada menos. ¿Qué diablos? Ni siquiera sé lo que quiero. A mi edad un albañil ya ha hecho una casa por lo menos. O un ladrón ha robado varias veces. Estará metido en la cárcel. Habrá logrado algo. ¿Y yo? ¿Qué? Sin embargo, me las arreglo para que me consideren un escritor. Hasta María.
Es curioso. Fernando Durkot es el nombre, indudablemente. Ahora, esto del sacerdocio, realmente no sé. Quizás sea un modo de huir. No es huir, es buscar. ¿Pero buscar qué? Necesito escribir rápidamente. Es muy distinto cuando se ha publicado algo. El escritor fulano de tal. El escritor Fernando Durkot. ¡Caramba! Eso anima. Después uno sigue sin mucho esfuerzo. ¿Por qué no lo hago? A ver, hablemos claramente. Un poco por falta de tranquilidad, es cierto. Pero sobre todo porque cada vez me estimo más y cada vez confío menos en mí. El error estuvo en mi educación. Falta de modestia. Debí luchar desde el principio como un inválido. Pero no. Ay, cómo han pasado estos años. Si al menos hubiese vivido intensamente, aún sin escribir nada. Pero el escritor no podía soportar a la gente sociable. Necesitaba hacerse el huraño. Total, ni una sola conquista que valga la pena. Sin contar a la mujer del profesor de piano, claro está. No era fea, pero tampoco hice yo de mi parte. Dejé hacer. Durkot seguía caminando junto a la pared blanca. La decisión con que había comenzado a pensar no le impedía seguir con una mirada despreocupada las líneas de carbón que los niños habían trazado sobre la muralla, a la altura de su mano. Solo después caería en cuenta que sus reflexiones estaban contaminadas de otras ideas, nacidas en la observación de esas líneas. A ratos distinguía, con la imprecisión de un recuerdo borroso, algunas imágenes pornográficas, casi siempre los mismos motivos. ¿Los pintaría el mismo niño o sería una imagen obsesiva para todos ellos? Las dos hipótesis hacían culpables solamente a los niños, y por la idea que Durkot tenía de la relación de tamaño y edad, imaginaba que serían de 8 a 9 años. No es que tuviera mejor opinión de las personas mayores, sino que no las creía capaces de agacharse. Las dibujarían más arriba, a la altura del pecho. ¿Habría pintado él alguna vez los mismos motivos? No recordaba. Quizás alguna vez en el banco de la escuela con un alfiler, pero no tenían la obscenidad de los que estaba mirando. Sobre todo esa precisión con que estaban tratadas algunas partes. Esa mezcla de síntesis y grafismo con que el autor se había deleitado. ¿Se aplicaría esto por ser ese un barrio popular? Seguramente. Durkot imaginaba los mismos motivos pintados sobre un trozo de propaganda mural en un barrio residencial elegante. No se le ocurría pensar que podrían estar pintados directamente sobre la muralla. Alguna experiencia infantil ya olvidada le había dejado de esas casas una imagen que él evocaba representada por un muro muy bajo y cubierto de una granulación desigual sobre la que era imposible dibujar nada. Intuía la enorme influencia que tiene una educación refinada aún sobre la manifestación de esa parte de nosotros donde generalmente se cree que no llega educación alguna. Inmediatamente, los dibujos que él trasladaba con la imaginación desde la pared blanca al trozo de papel comenzaron a transformarse. El punto de vista del dibujante cambiaba de dirección. Se afinaban algunos trazos. Los volúmenes se reducían. Algunas separaciones se hacían menores, otras partes
se alejaban para evitar una proximidad demasiado intencionada o se suprimían simplemente. Había otra región donde el niño en que Durkot pensaba, ayudado sin duda por una imaginación estimulada por la falta de experiencia directa, solo había puesto una manchita negra. Eso era más tolerable. Además, había una cierta poesía en eso de velar algunos detalles bajo el aspecto de una mancha oscura, que diferencia con la precisión anatómica con que esa misma parte estaba explicada en la pared blanca. Claro que al niño del barrio popular la vida le ofrecía experiencias cotidianas, de cosas que el niño del barrio elegante solo conocía por algunas reproducciones célebres que su hermano mayor coleccionaba, o un origen más directo aún, por lo que él imaginaba a partir de su propio cuerpo. En el mejor de los casos, por algún descuido que él supo aprovechar. En todo caso, había que suponer que el niño obrero lo hacía desprovisto de una intención verdaderamente obscena. Quizás lo hacía por el simple deseo de copiar la naturaleza, por la misma necesidad de relación con las cosas que llevó a los trogloditas a llenar de búfalos las paredes de las cavernas. Durkot estaba a punto de conceder a esos dibujos hechos con carbón un auténtico valor artístico, pero la pared blanca terminó súbitamente. La silenciosa calle que lo acompañaba en sus reflexiones desembocó en una avenida más ancha y de mayor circulación. Durkot percibía una sonoridad creciente que en su emisión debía ser violenta, pero que la distancia debilitaba comunicando una doble sensación de riesgo y aislamiento, algo como el grifo de una multitud lejana o como el fragor de mar embravecido que se escucha pegando la oreja a una caracola marina. También el viento corría con una violencia inusitada. Pensó que esa corriente de aire sobre la que flotaban todos los ruidos que había desprendido de la ciudad, tal vez traía también. Y él no podía distinguir el ruido que hacía María al cerrar la puerta de su departamento, y el otro, más leve aún, de sus pisadas sobre la arena del parque, donde estaría esperándolo. Se alisó el cabello con la mano derecha y con la izquierda hizo detener un automóvil.